Dharmakshetra Kurukshetra. Todos diréis, ¿qué acabo de decir? Es la primera palabra del Gita, empieza por Dharma, y eso es significativo. El primer verso del Gita dice, Dhritarashtra, el rey ciego de los Kauravas, de los malos, entre comillas, le pregunta a su ministro Sanjaya, dime, oh Sanjaya, ¿por qué mis hijos y los hijos de Pandú van a la guerra en el campo del deber, del Dharma? Ese es el inicio del Gita, por tanto la palabra Dharma va a tener un significado muy, muy especial. No creo que haya una traducción directa de la palabra Dharma al castellano. Y si reflexionamos, el término hinduismo nos lo hemos inventado los occidentales, los ingleses, en el siglo XVIII-XIX, y en realidad lo correcto sería hablar Sanatana Dharma, y es ahí donde vemos una primera definición de Dharma, que sería religión, pero también es la rectitud, es lo correcto, es el camino de los principios. Y eso es importante. Arjuna era un guerrero, todos lo sabéis, un casitrilla, y su obligación era luchar. Entonces ahora retrocedamos un poco y nos vamos al inicio del Mahabharata, de la gran guerra del Mahabharata, una guerra que nadie podía ganar. Y justo en la mitad más o menos del Mahabharata es donde encontramos los 18 capítulos del Gita, que es justo antes de que empiece la pelea. Aquí podéis ver una foto, creo que es muy significativa, me acercaré para que la veáis. Aquí veis a los dos bandos, los Pauravas, los Pauravas y los Kauravas, y aquí veríamos un carro con los caballos blancos y Krishna como auriga y Arjuna como líder de los Pandavas. Entonces, de hecho, Arjuna le pide a Krishna que coloque el carro entre medio de los dos ejemplos, como, repito, hemos podido ver aquí muy bien. ¿Qué pasa? Que Arjuna ve delante de él a sus primos, porque al fin y al cabo eran parientes, y a sus tíos, incluso a muchos maestros suyos, como Drona y Bhishma, y ve que no puede matarlos. Tiene miedo, pero sobre todo ignorancia. Si Arjuna como guerrero no defendía a su país, no cumplía su dharma, realmente el mundo perdería el equilibrio que está. Y es por eso que Vishnu, el dios de la perseveración, del mantenimiento del dharma de la tríada hinduista, se encarna en la tierra para restablecer el conocimiento. Y eso es uno de los versos claves del Gita, que ahora los recitaré, pero antes, ya en el capítulo cuarto, ya Vishnu, como encarnado en Krishna, dice que ese primigenio yoga ya lo había expuesto al inicio de los tiempos y que con el paso del tiempo este yoga disminuyó o se perdió. Y es ahí donde vemos el verso clave para mí del Gita y que da incluso sentido a la historia. Y os lo recito un poco de memoria. Y dice, cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando el propósito de la vida se olvida, yo me convierto en cuerpo. Me convierto en cuerpo para restaurar los principios y restablecer el camino del Dharma. Vuelvo en todas las épocas y lugares. Y es ahí donde tendremos la figura tan importante de Krishna como una encarnación de Vishnu, el preservador del Dharma y una personificación del conocimiento. Creo que una de las grandes crisis que tenemos en Occidente es precisamente que hemos perdido esa falta de espiritualidad. Hemos perdido, desde hace 300 años, creo que hemos perdido el rumbo y Occidente ha pasado de liderar el mundo a quedarse cada vez más atrás. Y creo que está relacionado con la pérdida de espiritualidad. Una de las posibles causas de la pérdida de espiritualidad puede ser que como civilización hayamos perdido nuestro Dharma y que incluso como personas no sepamos cuál es nuestro Dharma. Si yo te pregunto ahora, ¿cuál es tu Dharma? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué haces en esta vida? ¿Cuál es tu misión de vida? Hay mucha gente que la sabe, pero hay mucha gente que no. Y yo creo que más de las que nos podemos imaginar. Si uno piensa, desde luego que hay casos de personas que desde bien pequeños son las vocaciones, las profesiones vocacionales, bomberos, enfermeras, en fin. Y luego esos grandes genios de la música como Mozart o de la ciencia como Madame Curie, que desde ya pequeños tenían muy claro cuál era su dharma, su misión en la vida. Pero mucha gente, repito, no lo sabe. Más o menos todos seguimos un ciclo,
Nacimos, crecemos, nos formamos, nos casamos, tenemos hijos y al final nos jubilamos y nos morimos. Es el ciclo que suele recorrer casi la gran mayoría en Occidente. Y la pregunta es si es ese el destino, el dharma, la misión que tienes tú en la vida. Y es difícil de contestar. Incluso creo que hay mucha gente que cuando se muere ni se ha planteado esta profunda cuestión. Sea como sea, es una pregunta importante y también es importante decir, y perdonad que repita importante, pero el Gita no os da la solución de cuál es vuestro Dharma, pero sí que os da pistas, caminos para descubrirlo. ¿Y por qué? Porque el Gita es ante todo un moksha sastra, un libro de liberación, un libro de autoconocimiento, uno de los mejores libros creo que yo hay de autoconocimiento. Y ese es el tema. Si tú estás en una fase de tu vida que, o quizás has tenido una desgracia con un familiar, o quizás todo lo exterior ya no te llena tanto como lo interior, es quizás cuando entonces el Gita puede aportarte visión, puede aportarte luz. Y eso es una de las importantes. Al final el Gita te permite identificar toda esa parte infinita tuya, que es el alma, y al final el alma lo que te da es liberación. Esa liberación y autoconocimiento te permitirá conocer o investigar cuál podría ser tu Dharma. Muchas gracias. Antes de irme, quería agradecer de nuevo a Terra Dominicata porque nos han cedido esta magnífica sala de yoga en medio del Parque Natural del Montsant, y os quería que la vieseis porque realmente es una maravilla. Fijaros, voy a hacer un paseo por aquí. Es una sala perfecta, ya se han hecho varios retiros de yoga, está todo totalmente preparada. Y como podéis ver, ha cuidado hasta el último detalle y sobre todo es impresionante el entorno. Pensar que detrás nuestro están las mágicas montañas de Montsant y además la Cartosa de Escaradei. Muchas gracias, namaste.